Ella contaba la misma historia por milésima vez. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 años, por eso no puedo confiar en nadie. Psicólogo, amigos, parejas, todos ya conocían la historia al dedillo. Y Guadalupe, a sus 42 años, vivía repitiéndola como un mantra, hasta que su psicólogo, un estudioso de Eckhart Tolle, le hizo una pregunta que lo sacudió todo. ¿Quién está contando esa historia ahora? Guadalupe se detuvo, confundida. Pues yo la estoy contando. ¿Y quién es ese yo que cuenta la historia? Silencio. Por primera vez en 34 años, Guadalupe se dio cuenta de algo aterrador. Ella no era la historia. Ella era quien observaba la historia. Y en ese segundo de reconocimiento, la prisión comenzó a derrumbarse. Eckhart Tolle ha pasado décadas enseñando algo que la mayoría ignora. Tu historia no eres tú, pero te identificas tan profundamente con ella que crees que sí lo eres. Y esa identificación es la prisión más sutil del ego. Es el sufrimiento que cargas voluntariamente. Es la herida que mantienes abierta, porque crees que te define. Cliffhanger 1. Y Tolle no solo explica por qué sucede esto. Él ofrece 7 lecciones prácticas que disuelven esa identificación. Pero la primera lección va contra todo lo que la psicología tradicional enseña. Esto no es un documental más sobre superación personal. Es la revelación de cómo has construido una prisión de narrativa y cómo el ego usa esa narrativa para garantizar su supervivencia. El dolor que sientes tiene un origen preciso. Crees que eres tu historia. Soy alguien que fue traicionado. Por eso tengo problemas de confianza. Soy alguien que fracasó en aquel negocio. Por eso no merezco el éxito. Soy alguien que sufrió abuso. Por eso estoy roto. ¿Notas el patrón? Yo soy más historia. Más conclusión sobre la identidad. Esa es la estructura del ego. Y crea sufrimiento continuo porque, primero, la historia. Siempre es sobre el pasado. No puedes estar presente porque estás viviendo en una narrativa que ya sucedió. Segundo, contar la historia reactiva el dolor emocional. Cada vez que repites la narrativa, revives emocionalmente la herida, la mantienes viva. Tercero, la historia te define como limitado. Soy alguien que no puede hacer X por causa de Y. Esa identidad bloquea la transformación. Cuarto, defiendes tu historia como si fuera tu vida. Porque si no eres la historia, ¿quién eres? El ego le tiene pavor a esa pregunta. ¿Ya te diste cuenta de cómo algunas personas se aferran al sufrimiento? ¿Cómo cuentan la misma historia traumática repetidamente? ¿Cómo se resisten cuando alguien sugiere que tal vez puedan seguir adelante? No es masoquismo, es que el ego construyó su identidad en torno a esa historia. Y sin la historia, el ego teme desaparecer. Tolle dice algo radical: no necesitas más terapia para procesar tu historia, necesitas dejar de identificarte con ella. Esto no significa negar lo que sucedió, significa reconocer, eso pasó, pero no soy yo. Cliffhanger 2. Y hay una razón neurológica específica por la cual te identificas con tu historia. Tolle descubrió esto antes de que la neurociencia lo validara. Y cuando entiendes el mecanismo, la desidentificación se vuelve posible. El mecanismo es fascinante. Cuando repites una historia, tu cerebro no distingue entre recordar y revivir. Las mismas áreas neuronales activadas durante el evento original se reactivan durante la narrativa. Amígdala, córtex cingulado, ínsula. No estás solo recordando la traición, estás neurológicamente reviviéndola. Y cada repetición refuerza las conexiones neuronales. Crea lo que los neurocientíficos llaman trilla neural dominante,
una vía neuronal dominante. Tu historia se convierte en el camino de menor resistencia para tu mente. Por eso aparece automáticamente, repetidamente. Tolle intuyó esto décadas antes de los estudios de neuroplasticidad. Él se dio cuenta, repetir la historia fortalece la identificación, no porque seas débil, sino porque así es como funciona el cerebro. ¿La buena noticia? La desidentificación también es neural. Cuando observas la historia sin entrar en ella, activas el córtex prefrontal, el área del cerebro asociada a la metacognición, conciencia de la conciencia. Y cuanto más practicas la observación sin identificación, más se fortalece esa vía neuronal. Eventualmente, la observación se vuelve tan natural como la identificación solía ser. Ves la historia, pero no eres arrastrado hacia ella. La promesa de este documental: primero, vas a entender las 7 lecciones de Tolle sobre la desidentificación de la historia. Cada una es un portal práctico de libertad. Segundo, vas a aprender la diferencia entre recordar el pasado y vivir como si el pasado fuera presente. Una es memoria funcional, la otra es prisión. Tercero, vas a descubrir cómo el ego alimenta el dolor emocional a través de la narrativa repetida y cómo romper ese ciclo. Cuarto, prácticas específicas para observar tu historia sin ser tu historia. Técnicas que disuelven la identificación en tiempo real. Micro Reward 20%. Y ya en el primer tercio de este documental vas a reconocer al menos 3 historias que te cuentas sobre ti mismo y que no eres tú. Ese reconocimiento por sí solo ya comienza la disolución. Vamos a las 7 lecciones de Tolle. Lección 1. La historia no eres tú. Es contenido mental. Tolle es directo. Tienes una historia, pero no eres la historia. Así como tienes pensamientos, pero no eres los pensamientos. La historia es contenido mental, es memoria, interpretación, narrativa construida. Pero tú eres la conciencia que observa ese contenido. Aquí está el ejercicio que Tolle raramente detalla. Siéntate, cierra los ojos, trae a la mente una historia central sobre ti. Soy alguien que... Ahora nota, ¿quién está observando esa historia aparecer en la mente? No respondas intelectualmente. Solo siente la presencia que atestigua la historia. Esa presencia existía antes de la historia. Existe durante la historia y continuará existiendo después de que la historia sea olvidada. Tú eres esa presencia, no el contenido que ella atestigua. Lección 2. El ego necesita de historia para existir. Tolle revela el mecanismo. El ego es la estructura mental que crea un sentido de yo separado. Y para mantener ese yo, el ego necesita de historia. ¿Por qué? Porque sin historia, no hay narrativa de quién soy yo. Sin narrativa, el ego no puede solidificarse. Observa tu mente. Ahora, cuando piensas yo, ¿qué viene junto? Recuerdos, historias, narrativas sobre el pasado y proyecciones sobre el futuro. Yo soy alguien que estudió X, trabajó en Y, sufrió Z. Eso es el yo construyendo una identidad a través de una historia. Y aquí está el truco del yo. Selecciona las historias que refuerzan la identidad que quiere mantener. Si el yo se identifica como víctima, recuerda constantemente historias de victimización. Si el yo se identifica como superior, recuerda historias de conquista. El yo es un curador selectivo de recuerdos. No te muestra la realidad, te muestra la historia que mantiene tu identidad intacta. Lección 3. Tu historia siempre se trata del pasado. Eckhart Tolle dice: vivir en la historia es vivir en el tiempo psicológico, y el tiempo psicológico es la negación de la hora.
Tu historia siempre se trata de lo que ya pasó. Incluso cuando la historia se trata de quién serás. Está basada en patrones del pasado. Siempre fracaso en las relaciones. Historia proyectada en el futuro, basada en el pasado. Y mientras vives en la historia, no puedes estar presente, porque la presencia es la ausencia de narrativa temporal. Es simplemente estar. Ahora, sin historia sobre quién eras o serás. Déjame contarte sobre Ricardo, empresario exitoso, 55 años. Toda su identidad construida en torno a la historia. Yo soy el tipo que vino de la nada y construyó un imperio. Bonita historia, motivadora. Pero Ricardo se dio cuenta de algo. No conseguía disfrutar el presente. Cada momento era filtrado a través de esa historia. Soy el tipo que conquistó esto. Necesito conquistar más para mantener la historia. Él vivía en el pasado de la conquista o en el futuro de la próxima conquista, nunca en el ahora. Hasta que una crisis de salud lo detuvo. En el hospital, solo. Él se dio cuenta. La historia no estaba ahí. Él estaba. ¿Y quién era él sin la historia? Por primera vez en décadas, Ricardo encontró paz, no porque la historia fuera mala, sino porque dejó de identificarse con ella. Callback 1. Como Guadalupe al inicio, Ricardo descubrió que él no era la historia. Era la presencia que testimoniaba la historia, y eso cambió absolutamente todo. Lección 4. Contar tu historia. Alimenta el dolor emocional. Eckhart Tolle tiene un concepto crucial. Dolor emocional. Es la acumulación de dolor emocional no digerido. Y el dolor emocional se alimenta de narrativa. Cada vez que cuentas tu historia traumática, reactivas el dolor emocional. Piensas que estás procesando, pero en realidad estás alimentando. La diferencia está en la identificación. Procesar. Esto me pasó. Observo el dolor sin ser el dolor. Alimentar. Esto me pasó. Yo soy ese dolor. Esta historia me define. Cuando te identificas con la historia, no estás recordando, estás reviviendo. Y revivir mantiene el dolor emocional activo. Daniela tenía una historia sobre traición. Su esposo la dejó por otra mujer hace 12 años. Ella contaba esa historia a todo el mundo, nuevos amigos, colegas de trabajo, hasta desconocidos en fiestas. Y cada vez que contaba, ella sentía la rabia, la humillación, el dolor. Estoy procesando, ella decía. Pero 12 años después, el dolor estaba tan vivo como en el día 1. ¿Por qué? Porque ella no estaba procesando, estaba identificándose. Yo soy la mujer traicionada, era su identidad. Y el dolor emocional se alimentaba de esa repetición constante. Eckhart Tolle enseñó a Daniela algo radical. Deja de contar la historia por 30 días. Mira lo que pasa. Daniela se resistió. Pero eso es negar lo que pasó. No, Tolle explicó. Es dejar de alimentar el dolor de algo que ya pasó. Ella aceptó el desafío. En los primeros días, la voluntad de contar la historia era casi insoportable. El yo gritaba, «Necesitas contar, la gente necesita saber». Pero ella permaneció en silencio sobre aquello. 2 semanas después, algo cambió. El dolor comenzó a disminuir, no porque ella negara el pasado, sino porque paró de revivirlo diariamente a través de la narrativa. Micro Reward 40%. Acabas de aprender algo que los psicólogos raramente enseñan. Contar tu historia repetidamente no cura. Identificarse con ella perpetúa. Y hay una diferencia crucial entre procesar y alimentar. Lección 5. No puedes cambiar la historia, pero puedes cambiar tu relación con ella. Tolle es claro, el pasado no puede ser cambiado,
pero tu identificación con el pasado puede ser disuelta ahora. No se trata de reescribir la historia, se trata de cambiar quién eres en relación a la historia, de yo soy esa historia a esto pasó, pero no me define. Ese cambio lo es todo, porque te libera de la prisión temporal. El pasado pierde poder cuando paras de extraer identidad de él. Alejandro fue abusado en la infancia, historia horrible, herida real. Por 30 años él cargó, estoy roto por lo que me hicieron. La terapia ayudó, pero no liberó, porque la estructura permanecía. Soy resultado de mi herida. Entonces Alejandro encontró a Tolle y escuchó algo que lo impactó. El abuso pasó, fue terrible, y tú no eres eso. Pero ¿cómo no soy? ¿Eso me formó? Sí, la historia moldeó el cuerpo-mente, pero tú no eres el cuerpo-mente. Tú eres la conciencia que observa. Alejandro inicialmente rechazó. Parecía minimización de la herida, pero Tolle insistió. Honra el dolor, reconoce lo que pasó. Y entonces reconoce que tú eres la presencia eterna que testimonió todo eso, no la forma temporal que sufrió. Llevó meses para que Alejandro entendiera, pero cuando entendió, la libertad vino. Él no negó la historia. Él paró de ser prisionero de ella. Lección 6. Observar la historia sin ser la historia. Esta es la práctica central de Tolle. Cultiva la posición del observador. Cuando tu historia aparezca en la mente, no entres en ella. Obsérvala. Como observarías una nube pasando. Técnica específica. Cuando te caches contando o pensando tu historia, haz 3 cosas. 1. Reconoce. Hay una historia aconteciendo en la mente. 2. Siente. Lleva atención al cuerpo interior. Siente la presencia más allá de la historia. 3. Observa. Asiste a la historia como una película. No entres en la película. ¿Qué pasa cuando haces eso? La historia pierde carga emocional. Se vuelve recuerdo neutro en vez de identidad cargada. Reconoces. Eso pasó con esta forma humana. Pero yo soy la conciencia que testimonia, no la forma. Cliffhanger 3. Pero hay un momento específico donde esa observación colapsa, donde el yo te jala de vuelta para dentro de la historia. Eckhart Tolle identificó exactamente cuándo eso pasa y cómo prevenir. El momento crítico es cuando la emoción fuerte surge, rabia, tristeza, humillación. Cuando sientes eso intensamente, el yo dice, ¿ves? La historia aún es real. Tú aún eres ella y vuelves a identificarte. Eckhart Tolle enseña, en ese momento, no resistas la emoción, pero tampoco entres en la historia que la emoción cuenta. Apenas siente la emoción como energía en el cuerpo, sin darle vueltas a por qué está ahí, sin inventar historias sobre lo que significa, simplemente energía. La ira es energía, la tristeza es energía. Cuando sientes, sin interpretar, la emoción pasa y no deja una nueva capa de historia. Micro Reward, 65%. Acabas de aprender la técnica más poderosa de Eckhart Tolle para la desidentificación. Observar la historia sin entrar en ella. ¿Y cómo hacer esto? Incluso cuando surge una emoción fuerte. Pero hay una 7ª lección que completa a todas las demás. Lección 7. La libertad está en el reconocimiento. Yo soy la conciencia, no la historia. Esta es la lección final y es ontológica, no psicológica. No se trata de mejorar tu historia. Se trata de reconocer que nunca fuiste la historia. Tolle te guía así. Cierra los ojos. Pregunta, ¿quién soy yo sin mi historia? No respondas con un pensamiento. Simplemente permanece en la pregunta y nota. Hay presencia, hay conciencia, hay ser.
incluso sin ninguna historia. Esa presencia eres tú, siempre lo has sido. La historia es como la ropa que esta presencia viste. Puedes cambiar de ropa, pero nunca fuiste la ropa. Tú eres el que viste. La conciencia que habita la forma. Y cuando reconoces esto, no intelectualmente, sino experimentalmente, algo fundamental cambia. Cargas la historia más ligeramente. Ella no te define. Ella solo describe eventos que le sucedieron a esta forma, pero tú, la esencia, permaneces intacta. Kahlbach II. Guadalupe del principio pasó por esta experiencia. Cuando el psicólogo preguntó ¿quién está contando la historia?, ella reconoció la conciencia más allá de la narrativa. Y por primera vez en 34 años, ella fue libre, no porque la historia cambió, sino porque ella dejó de ser la historia. Déjame contarte sobre Sofía, sobreviviente de cáncer, 48 años. Por 5 años después de la remisión, su historia era «Soy una sobreviviente de cáncer». Ella participaba en grupos de apoyo, daba pláticas sobre superación. Nada malo con eso. Pero Sofía se dio cuenta de algo. Ella no podía dejar de ser la mujer del cáncer. Incluso 5 años después, todo aspecto de su vida giraba en torno a esta identidad. Conoció a Tolle en una conferencia, y él dijo algo que la liberó. Tú tuviste cáncer. Eso le sucedió al cuerpo. Pero tú, la esencia consciente, nunca tuviste cáncer, porque tú no eres el cuerpo. Tú eres la conciencia que habita el cuerpo. Sofía inicialmente se ofendió. Claro que tuve cáncer. Yo sufrí todo. Pero Tolle gentilmente insistió. El cuerpo sufrió. Y tú fuiste testigo de ese sufrimiento. Tú eres el testigo, no la forma que sufrió. Llevó tiempo. Pero Sofía gradualmente entendió. Y cuando entendió, ella se liberó de la identidad de sobreviviente. Ella no negó la experiencia, pero dejó de extraer identidad de ella. Y por primera vez en años, ella fue simplemente Sofía. No Sofía que sobrevivió al cáncer. Simplemente Sofía. Presencia. Ser. Y hay un caso más que ilustra algo crucial. Raúl, 38 años, emprendedor, su historia positiva. Soy el tipo que venció a pesar de todo, te crecí pobre, construí mi negocio desde cero, soy prueba de que es posible. Historia inspiradora, ¿cierto? Pero Raúl estaba exhausto. Él no podía parar, no podía descansar, no podía fallar, porque si fallaba, la historia colapsaría. Y si la historia colapsaba, ¿quién era él? Tolle trabajó con Raúl y le mostró algo sorprendente. La identificación con una historia positiva también es prisión. Soy el ganador. Es tan limitante como soy la víctima, porque ambas son identidades extraídas de una narrativa y ambas te atan al tiempo psicológico. Raúl tenía que constantemente probar la historia. Más conquistas, más victorias, más evidencias de que soy el tipo que vence. Era exhausto. Tolle preguntó, ¿quién serías si lo perdieras todo mañana? Raúl se puso pálido. Yo no sé. Creo que nadie. Exactamente. Tu identidad depende de circunstancias externas. Eso no es libertad, es dependencia. Llevó meses, pero Raúl gradualmente aprendió a separarse. Él aún tenía los negocios, aún trabajaba duro, pero no más extraía identidad de los resultados. Él reconoció, soy la conciencia que atestigua estos eventos, no los eventos. Y, paradójicamente, cuando él dejó de necesitar probar la historia, él se volvió más eficaz, porque no estaba más actuando desde un lugar de defensa de la identidad. Estaba actuando desde la presencia, simple, directa, sin carga. Este caso muestra algo que muchos ignoran.
No son solo historias negativas las que te atrapan, las historias positivas también. Cualquier historia que uses para definir quién soy yo es limitación, porque tú eres la conciencia ilimitada, no la narrativa limitada sobre la conciencia. Vamos a consolidar las 7 lecciones. 1. La historia no eres tú. Es contenido mental que la conciencia observa. 2. El yo necesita de una historia para existir. Sin narrativa, el yo no tiene dónde agarrarse. 3. Tu historia es siempre sobre el pasado. Vivir en ella es negar el presente. 4. Contar repetidamente alimenta el dolor emocional. La identificación mantiene la herida viva. 5. Tú no puedes cambiar la historia, pero puedes cambiar tu relación con ella. De yo soy esto, a esto sucedió. 6. Observa la historia sin ser la historia. Cultiva la posición de testigo. 7. Reconoce, yo soy la conciencia, no la narrativa. Esa es la libertad ontológica. Callback 3. Roberto, Julia, Daniel, Sofía, Guadalupe, todos atrapados en historias diferentes, todos liberados por el mismo reconocimiento. Yo no soy mi historia. Yo soy la conciencia que observa la historia. Y esa conciencia nunca fue tocada por ningún evento temporal. Micro-reward 90%. Recibiste las 7 lecciones completas de Tolle sobre desidentificación. Y ahora tienes algo que la mayoría busca toda la vida, el camino práctico para la libertad de la prisión narrativa. No se trata de crear una historia mejor, se trata de reconocer que nunca fuiste historia alguna. CTA Super Thanks, 700 chars. Si estas 7 lecciones de Tolle te mostraron que tú no eres tu historia, y reconociste que venías cargando narrativas que no eran tuyas, si sentiste el alivio de percibir que la conciencia que tú eres permanece intocada por cualquier evento temporal, considera apoyar este trabajo con un supergracias. Este contenido es fruto de años estudiando a Tolle en profundidad, destilando insights prácticos que transforman conceptos en experiencia vivida. Tu apoyo permite que continuemos trayendo enseñanzas que liberan en vez de solo informar. No es obligatorio. Solo si estas lecciones resonaron y si reconociste que la libertad siempre estuvo disponible. En el reconocimiento simple, yo no soy la historia. Gratitud profunda por tu presencia aquí. Fechamento 900 chars. Has pasado la vida construyendo y contando tu historia. Es comprensible. La historia da sentido de identidad, continuidad, significado. El yo lo necesita. Pero hoy has descubierto algo radical. Tú no eres la historia, eres la conciencia que atestigua la historia. Y esa conciencia nunca ha estado limitada por ningún evento que le haya pasado a la forma temporal. Eso no significa negar tu pasado, significa reconocer tu verdadera naturaleza. Tú eres presencia eterna, habitando una forma temporal. Eventos le sucedieron a la forma, pero tú, la esencia, permaneces intacta, libre, completa, íntegra. La historia puede continuar existiendo como recuerdo, pero tú ya no necesitas identificarte con ella, ya no necesitas extraer tu identidad de ella, simplemente eres, sin narrativa, sin historia, sin pasado, definiendo tu presente, apenas presencia, pura, silenciosa, libre. Las 7 lecciones de Eckhart Tolle no son teoría, son una invitación a la experiencia directa. Deja de identificarte con tu historia y descubre quién eres sin ella. La libertad está esperando, no en el futuro, ahora.
En este reconocimiento simple, yo soy y siempre lo he sido, antes de cualquier historia.